Hola a todos, vamos a tratar el tema de las inequidades en el proceso clínico, ¿no? Una vez dentro de la consulta. Habitualmente el tema que se trata es el de cómo afectan las desigualdades en salud al acceso al sistema sanitario, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en qué es lo que ocurre una vez el paciente ya ha entrado en la consulta y ya está en la interacción con el profesional sanitario, ¿no? Lo hemos titulado El paciente a través del espejo porque vamos a partir de la teoría de que el profesional sanitario se encuentra más cómodo y da una asistencia sanitaria que se ajusta más a lo que él entiende por estándares de calidad, cuando el paciente que tiene delante es lo más parecido a la imagen que tiene de sí mismo, ¿no? Es decir, todo lo que se aleja de la imagen especular de uno mismo tiene cierta tendencia o tiene más posibilidad, más probabilidad de sufrir algún tipo de desigualdad en el trato, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dividir en tres partes la charla. Primero vamos a ver algunas cosas como punto de partida, después veremos cuáles son los ejes de desigualdad y cuáles son los factores que traducen esos ejes de desigualdad en inequidades en la asistencia. Por empezar, sí que queremos decir algunas cosas en relación a lo que viene siendo el término equidad, ¿no? Mucha gente lo utiliza, pero a lo mejor es necesario pararse un par de minutos y definirlo. Aquí tenemos una foto de John Stuart Mill. John Stuart Mill es uno de los, si no bien de los padres y de los revitalizadores del utilitarismo. El utilitarismo lo que viene a promulgar es que el mejor estado de las cosas es aquel en el que la suma de los resultados valiosos es lo más alta posible, ¿no? En algunos de sus textos, John Stuart Mill llegó a defender que el voto de los universitarios, por ejemplo, tenía que tener mayor valor que el de los no universitarios porque ellos sabían mejor qué era lo que le convenía al resto de la población para alcanzar un mayor beneficio en común. Dentro de este modelo del utilitarismo, de esta corriente, se encuentra lo que habitualmente en economía de la salud se maneja dentro de la evaluación económica, con algunos de los conceptos como el de años de vida ajustados por calidad y su uso para la decisión para la toma de decisiones en cuestiones de financiación. El que tenemos aquí ahora mismo es John Rawls, que bueno, en su libro En teoría de la justicia promulgaba eso, una teoría de la justicia que decía cuáles eran los bienes que tenían que repartir, entre qué personas y de qué manera. Y una de las cosas que decía era que las desigualdades económicas y sociales se han de estructurar de manera que den el mayor beneficio para los menos aventajados, es decir, si tiene que haber inequidades que favorezcan a los menos aventajados y que se respete el principio de igualdad de oportunidades. Y luego tenemos una tercera teórica que a lo mejor tiene mucho más influencia en las medidas que se toman en nuestro sistema sanitario que los dos anteriores, que es Ann Amato, ¿no? Que podríamos hablar de que siempre habla de un sistema sanitario que se basa en la equidad, pero realmente un modelo de equidad como propaganda, ¿no? Entonces, dentro de estos tres esquemas nos vamos a mover principalmente en el modelo rawlsiano, que si bien puede tener sus críticas, sí que es verdad que, digamos, socialmente a día de hoy es el que vemos más aceptado. Además de esto, queremos decir que a pesar de que las inequidades existen de forma totalmente ubicua en todos los aspectos de la sociedad en los que nos fijamos, cuando a los médicos se les confronta y se les pone delante de sus ojos las inequidades que ellos llevan a cabo con su práctica diaria, sí que es cierto que se nota bastante negación a este respecto, ¿no? Nos sentimos molestos ante la idea de que nuestra práctica clínica está sirviendo para magnificar estas inequidades. Entonces, ¿cuáles serían los ejes de desigualdad que estaríamos encontrando en el proceso clínico? Bueno, por un lado tenemos el paciente y tenemos al profesional sanitario, cada uno tiene su background, cada uno tiene sus antecedentes y sus trayectorias, y entonces a nivel del paciente vamos a definir tres ejes fundamentales. Por un lado estaría el eje relacionado con las características sociodemográficas no modificables. Este es el que tiene más relación con lo que habitualmente se han llamado los ejes de desigualdad en relación con el acceso al sistema sanitario. Uno de ellos, por ejemplo, sería el género. Traemos aquí a colación un artículo hecho con metodología cualitativa en relación con el consumo de psicofármacos, la prescripción de psicofármacos en relación con el género, ¿no? Y es curioso porque una de las frases que extraemos del artículo dice lo siguiente, que el discurso de los profesionales muestra sesgos de género, algo que podíamos prever, pero además dice algo muy interesante, y es que el más destacable es la creencia de que hay una subjetividad femenina patológica, fruto de las características biológicas de ser mujer y no de consecuencias sociales.
Eso estaría relacionado con la psiquiatrización de todo proceso todo proceso mórbido que tenga relación con la mujer, ¿no? Mórbido e incluso no mórbido, ¿no? Pero toda enfermedad en la mujer tiene en algún momento algún punto de diagnóstico diferencial con características psiquiátricas que se asocian al hecho de ser mujer, ¿no? Es curioso que se asocie a algo biológico cuando es claramente uno de los mayores constructos que podemos encontrar en nuestra práctica clínica, ¿no? Entonces sí que se ha visto, y en general, en concreto con el tema de los psicofármacos, que hay una prescripción con una desigualdad de género bastante importante. Otro de los temas sería, por ejemplo, el de la orientación sexual, ¿no? Este es un estudio también cualitativo, aunque tenía también algún aspecto cuantitativo, en el que se vio cómo era el contacto de las parejas de lesbianas con el sistema sanitario cuando se sometían a técnicas de reproducción asistida. Y es curioso esto que comentan, ¿no? Uno de los verbatim extraídos de este estudio dice que una pareja de lesbianas decía que ellas eligieron a un obstetra que no había tenido nunca ninguna pareja de gays y que les decía que no trajeran a más gente como ellas, y además que cuando se dirigía a otros médicos para comentar algo del caso de esta pareja, se refería a ellas como la pareja del mismo sexo, ¿no? Es decir, que ya de forma estaban totalmente identificadas por una característica que no tenía nada que ver con el proceso asistencial en sí, ¿no? El hecho de ser lesbianas no tenía por qué ser el centro, mientras que había muchas parejas que sí que hacían notar que su condición sexual se convertía en el eje en torno al cual se vertebraba la relación con su médico o con otros profesionales sanitarios. Otro de los ejes, por un lado hemos hablado de características no sociodemográficas no modificables, otro de los ejes sería de las características socioeconómicas, aunque en países como el nuestro parece que también es poco modificable, pero bueno, esto estaría en otro de los ejes, ¿no? Uno de estos artículos que se comenta aquí, el de The Social Gradient in Doctor-Patient Communication, es uno de los artículos claves, una revisión sistemática sobre cómo se trata desde las consultas de los médicos a los pacientes dependiendo de su nivel socioeconómico. Y lo que se ha visto es que los pacientes de clase social más baja tienen una anamnesis más biomédica, es decir, pacientes de los cuales los condicionantes sociales pueden estar influyendo de forma mucho más importante en el desarrollo de la enfermedad, se les pregunta menos por dichos condicionantes sociales. Además, se lleva a cabo un estilo de consulta mucho más directivo, sin implicarle tanto en la toma de decisiones. Y luego se ha visto en un estudio español que se le da menos prioridad en las derivaciones de atención hospitalaria. Esto es, los pacientes de alto nivel socioeconómico son derivados de forma más prioritaria a la atención hospitalaria que los de bajo nivel socioeconómico. Algo que contradice los conocimientos epidemiológicos que tenemos, dado que podríamos pensar que el aumento de carga de enfermedad podría hacer que estas derivaciones tuvieran un mayor peso y prioridad en clases socioeconómicas más bajas, pero por lo que se ha visto con datos de nuestro país, no es así. Esto está publicado el año pasado en el European Journal of Health Economics. Y luego el tercer eje sería el de los aspectos clínicos del paciente, ¿no? Hay abundante bibliografía, ahí dejamos un par de artículos, aunque podemos encontrar muchos más, en el que hablan que pacientes con diagnósticos psiquiátricos, pacientes con obesidad, toxicomanía, discapacidades, tienen de forma sistemática un peor trato que se traduce en muchas ocasiones en unos peores resultados. Se ha visto que mujeres que van en silla de ruedas tienen un diagnóstico de cáncer de mama mucho más tardío, con un aumento de la mortalidad derivada del mismo. Esto claramente es porque porque no se explora y porque no se abordan hay diferentes aspectos que no se abordan en diferentes pacientes por condicionantes que no están relacionados con el proceso clínico en sí, ¿no? Entonces podemos identificar esos, pero también se podría identificar otros, ¿no? El de la obesidad posiblemente sea en el que hay mayor bibliografía al respecto. Pero hemos de hacer notar una cosa, ¿no? Y es este concepto rescatado de los feminismos negros, el de interseccionalidad, que nos señala que no podemos analizar de forma univariante cada uno de estos factores. Es decir, el género no se ve asociado de forma unívoca a un tipo de desigualdad concreta, la obesidad a otro, el tener menos recursos a otro, sino que todo esto hay que verlo de forma global, sabiendo que podemos encontrar varios de estos ejes de desigualdad en un paciente concreto, ¿no? De hecho, es especialmente frecuente, ¿no? Por lo que hay que ser consciente de ello y saber abordar los problemas de una forma más global que simplemente aislando cada uno de los ejes y tratando de ver cómo revertirlo. Entonces nos podríamos preguntar cómo se vehiculizan estos ejes de desigualdad
para acabar repercutiendo en un peor trato a nuestros pacientes, ¿no? Bueno, teorías hay varias, muchas de ellas señalan a que los pacientes pertenecientes a colectivos desfavorecidos tienen una menor capacidad de sentido de control, ¿no? No sienten que vayan a ser capaces de tomar por sí mismos las riendas del proceso clínico, por lo cual no exigen ser protagonistas y miembros activos en la toma de decisiones en su relación con los sanitarios. Además, sí que es cierto que la capacidad comunicativa bidireccional, tanto del médico con el paciente como del paciente con el médico, se ve dificultada, ¿no? Los pacientes de bajo nivel socioeconómico, por ejemplo, se ha visto que tienen una tendencia a preguntar menos al médico y incluso, aunque no se hayan entendido las explicaciones o las especificaciones que haya querido dar este, ¿no? Y además, en relación con un texto llamado Narrative Evidence-Based Medicine de Rita Charon, publicado en Lancet en 2008, se ha visto que en el proceso clínico interactúan tres factores, ¿no? Un factor sería lo que conocemos y no del paciente, otro factor sería el cuerpo y la persona, lo que Rita Charon llama the body and the self, y luego un tercero sería el gran enigma de la medicina actual y de la salud pública actual, el pasar de lo universal a lo concreto y viceversa. Estos tres factores actúan de forma, digamos, como tensiones, son tensiones que tiran unas de las otras y en cuyo equilibrio se encuentra el correcto proceso clínico. Lo que podemos ver es que diferentes ejes de desigualdad se pueden traducir en una dificultad del profesional sanitario para identificar bien qué es universal y qué es concreto, qué pertenece al condicionante social que pertenece a la persona, hasta qué punto lo que se está manifestando de forma somática tiene algún tipo de trasfondo psicológico, y para discernir hasta qué punto conocemos lo que estamos viendo o hay mucho más detrás que tendremos que ver. Entonces, estas son diferentes teorías en torno a cómo estos ejes de desigualdad se vehiculizan para acabar generando las inequidades. Y luego un aspecto que se ha visto, y es que cuanto más parecidos son el médico y el paciente, menores son las inequidades. Se ha visto que pacientes afroamericanos, cuando son tratados por médicos afroamericanos, tienen una mayor satisfacción con el proceso clínico e incluso con variables clínicas, digamos, más objetivables o que siempre se han considerado más duras que la satisfacción del usuario, son mejores que cuando son tratados por alguna persona de raza distinta a la suya. Esto es algo lógico y se ha visto también con médicos que tenían enfermedades concretas a la hora de tratar a pacientes con este tipo de enfermedades o incluso a nivel de clase social. Ahora que está muy en auge todo el tema de la economía de la conducta, ¿no? Lo que se llama el Behavioral Economics, podemos sacar aquí un artículo publicado en el año 2011 en el que se vio cómo las personas con mayor nivel educativo y con autoclasificación a nivel de escala social, los que tenían mayor de esto tenían menor capacidad de sentir empatía, ¿no? Entonces podríamos decir que si, por ejemplo, la empatía sería una de esas cosas que no solo el dinero no puede comprar, sino que tener dinero en cierto modo nos incapacita para empatizar con otro tipo de gente de otros niveles sociales. Entonces, por último, retomando las preguntas que planteamos para el seminario en el que hemos dado esta charla, un poco retomando las respuestas de algunos de los participantes, dijimos cómo podríamos abordar desde la consulta en las inequidades que se producen en relación con aquellas personas que tienen diagnósticos psiquiátricos. Algunas de las cosas que salieron era mejorar las competencias clínicas, cuidar las relaciones interniveles, pero cuidarlas siempre de forma que lo que se hiciera fuera mejorar e implementar las competencias de los profesionales de atención primaria para el seguimiento de estos pacientes, y luego colectivizar los abordajes, pero como una herramienta no solo por el beneficio que el abordaje colectivo tiene en sí, pero sino también como una herramienta de fidelización hacia nuestro nivel asistencial. Otra de las preguntas sería qué indicadores creemos que pueden servir para evaluar el desempeño en la reducción de inequidades, y aquí nos deberíamos pensar si realmente son suficientes aquellos criterios que estén centrados solamente en la calidad, es decir, el problema de las inequidades es un problema de que prestamos asistencia que no es de calidad, o es un problema de que no tenemos interiorizada una visión de desigualdades. Bueno, hay algunas experiencias no publicadas por el maldito sesgo de publicación que nos indican que realmente es necesaria una visión de desigualdades, ya sea una visión de género, ya sea una visión relacionada con renta, con etnia o con orientación sexual,
que nos hagan ver que hay algo más allá de los puros protocolos en relación con para mejorar la calidad, y que esa visión es la que hay que conseguir integrar de una forma transversal a lo largo de todo el proceso clínico. Y luego, por otro lado, ¿qué tipo de desigualdades hacen que los que sean favorecidos sean justo los que habitualmente son los más desfavorecidos, ¿no? Pues, por ejemplo, se ha visto que las personas de menor nivel socioeconómico tienen un mayor número de visitas por enfermería. Habitualmente la enfermería competente, como es la de nuestro país en general en atención primaria, se supone que es un factor promotor de salud per se. Y luego, por otro lado, tenemos aquí un texto publicado recientemente, en este año, en 2014, que lo que hacía era comparar las mujeres que iban al seguimiento del embarazo por lo público, a las que iban por lo privado, y ver qué resultados tenían en una región en Italia. Lo que se vio es, por un lado, que las que iban a los proveedores públicos eran más jóvenes, tenían menor nivel educativo, habitualmente eran extranjeras, no eran italianas, y además eran multíparas. Entonces, lo que se vio es que las que iban por lo privado, es decir, las que eran más mayores, con mayor nivel educativo, mayormente italianas y con menor número de multiparidad, tenían mayor número se realizaban mayor número de ecografías, se llevaban a cabo mayor número de cesáreas y tenían mayor tasa de niños pretérmino, ¿no? De niños prematuros. Sin embargo, ser atendido por lo público o por lo privado no se traducía en un incremento en los resultados positivos o negativos, sino que simplemente lo que decía era que las que se atendían en lo público estaban menos medicalizadas, es decir, se exponían en menor cantidad a la actividad médica innecesaria, mientras que las del privado lo hacían en mayor medida sin que hubiera para ello ningún tipo de beneficio. Y por último, terminando con esta frase de Akasha Hull, que dice que todas las mujeres son blancas, que todos los negros son hombres, pero algunas de nosotras somos valientes. Esto lo que nos dice es lo que hemos comentado anteriormente, que no podemos analizar las inequidades de forma univariante, sino que tenemos que ser conscientes de en qué medida se combinan y hasta qué punto podemos llevar a cabo una integración a ese respecto para que su abordaje sea más correcto.